abundante gracia. De eso hablaremos hoy día, basado en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. La Biblia es un libro sorprendente y muy a menudo ella nos dice algo diferente de lo que los hombres dicen que ella dice. Muy a menudo pasa esto. La santidad, por ejemplo. Hay una noción popular que nos habla de alguien santo como inmaculado, libre de faltas. Sin embargo, la Biblia nos habla de santos de carne y hueso que luchan diariamente con el pecado. O también cuando la Biblia nos habla del pecado, lo hace en un espectro muy amplio. Tan amplio que nadie permanece indiferente si lee la Biblia con atención. En cambio, cuando los hombres hablan de pecado, con frecuencia sus referencias son más bien a pecados evidentes, a pecados groseros, como por ejemplo adulterio, fornicación, asesinato, homosexualismo, todo ese pecado. Y hasta hay teologías que dividen los pecados en pecados graves y pecados no tan graves. En cambio, cuando la Biblia nos habla del pecado, nos dice que la paga del pecado, así, pecado a secas, la paga del pecado es muerte. ¿Se fija que es distinto? Los hombres son distinciones. Este es pecado, este otro no, es un pecadillo. Así también ocurre con la gracia. Los hombres la usan como sinónimo de elegancia o de atractivo o de alguna habilidad, alguna habilidad especial que el hombre pudiera tener. Eso es una gracia. En cambio, el Nuevo Testamento nos habla de ella como el favor que Dios dispensa al hombre. Algunos dicen inmerecidos, otros dicen desmerecidos. Pero es el favor que Dios dispensa al hombre. El Evangelio encierra el mensaje de la gracia. Jesucristo es la revelación suprema de la gracia de Dios, quien nos salva solo por gracia, y ya salvo, la gracia gobierna y fortalece la vida del cristiano. ¿Se fija? Muy distinto de lo que los hombres dicen. Mas, ¿cómo se evidencia esta gracia? Es aquí donde el mensaje evangélico, o que pretende ser evangélico, muchas veces se diluye o se distorsiona. Pero no es por causa de que no tengamos revelación al respecto, sino es por causa de las tinieblas que invaden nuestros corazones y nuestros razonamientos. Tito capítulo 2, versículo 11, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El versículo 12 dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Renunciar a la impiedad es una manifestación de la gracia. Sí, renunciar a la impiedad, pero también a los deseos mundanos. ¿Te habías dado cuenta de esto? ¿Te habías dado cuenta que dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Y cuáles serán esos deseos mundanos? Bueno, nosotros lo hemos simplificado, los hombres lo hemos simplificado, y con ello, hermanos, perdemos el norte. Porque hemos igualado impiedad con deseos mundanos, como que es lo mismo. ¿Y cuál es la trampa aquí que nosotros mismos nos hacemos? Que los deseos mundanos solo han venido a significar lo ilícito, lo intrínsecamente malo,
lo pérfido, lo ruin, lo rapaz, lo vergonzoso. Eso pasa como deseo mundano. Pero vemos que la impiedad es lo mismo que la injusticia. Y ninguno que practique la impiedad o injusticia heredará el reino de Dios. Eso nos dice Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es impiedad. Todo esto es injusticia. Los deseos mundanos, en cambio, son más sutiles, porque muchos de ellos se visten de piedad o de mera necesidad, y así son legitimados. Así nos encontramos con que los gentiles, lo dijo el Señor, buscan estas cosas y se afanan en ellas, pero nosotros, nos dice Él, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estos deseos están en la categoría de lo necesario: comer, vestir, beber. Esto es necesario. Sin embargo, el Señor le da una connotación distinta. Veremos por qué. Estos deseos apelan a nuestra seguridad. Sabemos que si no comemos, nos pasa algo malo por mucho tiempo. Si no bebemos, si no nos vestimos, todas estas son necesidades legítimas. Pero hay otros deseos, como el deseo de poder, el deseo de notoriedad, el deseo de reconocimiento, que apela a nuestro ego y a menudo se visten de piedad. O el deseo de poseer, deseo de hacerse un nombre, deseo de riqueza, de bienestar, de comodidad, que son disfrazados como legítimos y apelando a veces a la prudencia o, bueno, al sentido común. O sea, queremos tener determinadas cosas, es legítimo. Todos estos y otros padecidos son deseos mundanos. ¿Por qué? Porque los corazones que los anidan solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Cuando los hombres renuncian a los deseos mundanos, entonces ahí, nos dice el mismo texto ahí en Tito, están listos para aguardar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dice Pablo a los colosenses, ponen la mira en las cosas de arriba. Cuando se renuncian a los deseos mundanos, se puede poner la mira en las cosas de arriba. O como le dice a los filipenses en 3:20, estaremos prontos a reconocer, cuando se renuncia a los deseos mundanos, estamos prestos a reconocer que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto solo es posible porque, como lo dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta gracia de Dios, cuando se manifiesta para la salvación, nos enseña a renunciar a la impiedad, pero también a los deseos mundanos. Aquí en este pasaje de Hechos capítulo 4, los versículos 32 al 37, tenemos un ejemplo maravilloso, un ejemplo admirable de la manifestación de esta abundante gracia. Y habituados como estamos nosotros a identificar este bien celestial, la gracia, solo con palabras y sentimientos,
nos sorprenden los hechos narrados aquí, si los leemos con detención. Lucas nos prepara con esta introducción, porque esta es una introducción a algo que él quiere contar, Lucas. Y nos prepara con esta introducción a algo que la Biblia nunca nos oculta, porque es un libro de verdad, que habla con la verdad. Cuando uno lee la biografía de grandes hombres, normalmente los biógrafos se preocupan de acallar aquellas cosas medias turbias, aquellas cosas medio oscuras de los personajes. Lea usted una biografía. Estuve leyendo una vez una biografía de Simón Bolívar y pucha, Simón Bolívar difería muy poco del Señor Jesucristo en esa biografía. Pucha, que era bueno Simón Bolívar. Yo no dudo que haya sido un buen hombre, pero era un hombre. Era un hombre con pasiones y era un hombre que, por hasta donde yo sé, no conocía al Señor. De la misma manera, si estudiamos una biografía de O'Higgins, de San Martín, de Arturo Prat, vamos a ver que descuellan en esa biografía las cosas buenas de estos hombres y muchas de las cosas malas son ignoradas. La Biblia no es un libro de esto. La Biblia nos cuenta cómo es el hombre. Y así nos cuenta cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, también nos cuenta ese lado oscuro y terrible de David. Así como vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que le habla a los gentiles, le habla a los samaritanos y le habla a los judíos y con poder de Dios, bueno, también nos presenta la Biblia a un Pedro timorato, a un Pedro negando al Señor en los momentos cuando el Señor estaba allí preso. Nos muestra cómo es. Este es un libro de verdad, nos habla con la verdad. Y Lucas no nos quiere vender la pomada. Lucas nos va a contar qué es lo que pasa con la iglesia. Por los primeros capítulos de Hechos, podríamos llegar a la errada conclusión que la congregación de los santos son congregaciones perfectas, sin problemas internos. ¿Qué problema puede haber cuando desciende el Espíritu Santo con poder y se comienzan a añadir gente a la iglesia? ¿Qué problema pudiera haber cuando, producto de esta predicación, más son añadidos y además ven a un hombre cojo de nacimiento, más de 40 años, que de repente le retorna el vigor a sus piernas y salta alabando y glorificando a Dios? ¿Habrán problemas en esa congregación? Nos dicen, no, ahí está el poder de Dios, ahí no hay problema. Lucas nos dice otra cosa. Lucas nos dice otra cosa. La realidad es que la iglesia sufre los ataques de afuera, tal cual como lo sufrió esta iglesia de parte, primeramente, del mundo religioso. Sufre los ataques desde afuera, pero también en el seno de la misma, Satanás logra infiltrar los corazones para que obstaculizar el avance del Evangelio. Ahora, eso lo veremos a partir del capítulo 5, pero Lucas nos introduce aquí a este tema. Otra de las cosas que nos llama la atención aquí es que parece que en Lucas se empeña en demostrar que la plenitud del Espíritu no es solamente algo que tenga que ver con palabras, sino la plenitud del Espíritu también tiene que ver con hechos. No solo palabras, sino también hechos. Luego de Pentecostés, los creyentes manifiestan la llenura del Espíritu, no solo dando testimonio, sino que brindando servicio abnegado y desinteresado. Lo encontramos en Hechos capítulo 2 y lo volvemos a encontrar aquí en Hechos capítulo 4. No solo ellos proclamaban al mundo el Evangelio, sino que también manifestaban amor para con los cercanos. Eso es lo que nos quiere presentar Lucas. Así también, en este pasaje, luego de la llenura del Espíritu, le hemos resumido todo su actuar en la frase del versículo 33. Dice, al final del versículo 33, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia no es algo etéreo. La gracia no es algo intangible. No, la gracia se puede percibir. Y es lo que vemos aquí. Ahora bien,
Tanto en el capítulo 2, versículo 44, como en el capítulo 4, versículo 32, nos habla de un grupo que había creído y que permanecían juntos. Pero no solo estaban juntos, sino que eran de un corazón y alma. Y esta es una frase típicamente hebrea. La encontramos 8 veces en el libro de Deuteronomio. Y también la encontramos en el resumen que el Señor hace de la ley del Señor. Que Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se fija? Corazón y alma están juntos. Y esto, cuando el corazón y el alma están juntas, entonces esto no está hablando de alguien que es íntegro. Es una persona. No piensa una cosa y dice otra, sino que lo que piensa, eso es lo que dice. Y así también actúa. Una persona íntegra. De este tipo de compañerismo es del cual nos habla Lucas ahora. Un compañerismo que evidencia la unidad de la fe. Ahora, sabemos que tenemos una misma fe, pero ¿cómo la vivimos? ¿Cómo vivimos esta fe? ¿Te das cuenta, hermanos, que hay algunos que no han avanzado mucho y en cuanto a la fe son niños? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de que tú mismo eres inmaduro con respecto a otros creyentes que han avanzado más en la fe? ¿O hay alguno aquí que cree que están en la cima? Bueno, no creo que superemos al apóstol Pablo. Al menos creo que no hay ninguno que supere al apóstol Pablo. Y él decía allí en Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Entonces tenemos material ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 2 y los versículos siguientes para reflexionar acerca de la realidad de nuestra fe. Hay unidad de la fe. Aquí vemos también unidad entre creyentes, independientemente de la nacionalidad, del color de piel, de los intereses personales o aún, y aquí entramos en nuestro tiempo, de nuestra propia denominación. Es una unidad que debemos mantener con otros creyentes. Atenta contra esta unidad los aires de superioridad, el tener un concepto elevado de nosotros mismos, o como lo dice punzantemente, la verdad lo dice Pablo allí a los Gálatas en el capítulo 6 versículo 3, dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay un compañerismo en la fe, hay un compañerismo entre creyentes y también encontramos compañerismo en los sufrimientos de Cristo. Ellos estaban siendo perseguidos por causa del nombre. Por causa de la justicia experimentaron oposición. Ellos sufrían a pesar de hacer lo bueno. Esto es algo muy extraño para el cristianismo de hoy. No pareciera ser algo para nuestro tiempo, al menos el cristianismo occidental, porque el cristianismo que se está viviendo en África y en Asia es de otra calidad. Pero el cristianismo occidental, esto es algo extraño para nosotros. No pareciera ser algo para nuestros tiempos, ya que nos gusta que se hable bien de nosotros, ser bien tratado, bien considerado y mejor atendido. Nos gustan esas cosas. Las buscamos. No tenemos ansiedad de tener comunión con Cristo que traiga como consecuencia el odio de los hombres, la calumnia de los impíos, la persecución de los enemigos o el olvido de algunos que alguna vez dijeron ser nuestros amigos. No queremos eso. No queremos identificarnos con eso. Pero esto no es todo. Hay algo más. Y es la unión a tal grado que la comunión y el compañerismo involucraba también los bienes. Esto es algo increíble.
Aunque esta práctica no es esencial al creyente, hablamos algunos domingos atrás de las prácticas esenciales, de lo que era esencial a la fe y lo que era circunstancial. Esto no es esencial. Sin embargo, es habitual. Lo vemos muchas veces en la historia de la iglesia. Es que este sentir, eran de un mismo sentir, dice el texto. Esta unidad espiritual que experimentaban también afectaba su actitud hacia las posesiones materiales. No las consideraban como de uso personal, ya que consideraban que sus hermanos también podían hacer uso de ellas. Era algo espontáneo, nadie los obligaba, no se consideraba como algo necesario para ser salvo. O sea, no era que si no lo hacía era evidencia de que no eran salvos. No era necesario para ser salvo o para pertenecer a la naciente iglesia. No es tampoco una característica de la iglesia primitiva, es una característica de la iglesia de todos los tiempos. Encontrarás esta práctica entre los valdenses, entre los pietistas alemanes, entre los hermanos moravos y entre los bautistas radicales como los Amish, los menonitas y los luteritas. Encontrarás estas prácticas. Ahora, estas prácticas, ellos en un principio fue voluntario, pero ya luego, cuando se hicieron obligatorias para pertenecer al grupo, ahí ya dejó de parecerse a esto que vemos aquí. Pero así nació. Así nació. Pero esta no es una comunión extinta, digámoslo así, en la noche de los tiempos. No es que algo que ha desaparecido. Se van a dar cuenta que no, porque aún hoy han habido y habrán quienes querrán compartir con alegría lo suyo. ¿Quién no ha escuchado de un nuevo creyente cautivo de gratitud hacia su Señor, que abunda en generosidad para con sus hermanos, de manera tal que él cede, dona, regala una propiedad para que en ella se construya un templo para la adoración a Dios? ¿Han escuchado eso? ¿Alguien lo obligó? No. ¿Y qué lo hizo? La obra que Dios hizo en sus vidas. Y ahí le dispusieron un terreno, un pedazo de terreno. Conozco un lugar en Batuco donde se hizo así. Hombres que fueron alcanzados por el Señor. ¿Se fija? Entonces es algo que continúa en los tiempos. Yo mismo conocí y fui muy amigo de un joven que, sin yo saberlo, él entregaba secretamente de su dinero, de su bolsillo, a viudas y a hermanos en necesidad. Lo supe cuando él falleció. Y allí todos en realidad nos asombramos y nos gozamos de oír los diversos testimonios, porque se paraba la viejita a dar testimonio que el hermano en una oportunidad y en otra oportunidad le había pasado algo, las había bendecido, y se multiplicaban esos testimonios. Y lo subimos ahí cuando él falleció, porque él tenía grabado en su corazón el cuidado de los pobres. Eso es lo que tenemos aquí en este texto. Y es lo que tanto Santiago como Juan en sus epístolas recomiendan. Y ellos a su vez le pidieron a Pablo lo mismo, según vemos en Gálatas capítulo 2 versículo 10. Pablo dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. El versículo 34 nos dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Este es el resultado de la predicación apostólica y es la evidencia de la abundante gracia que esta congregación había recibido. Los apóstoles predicaban y la congregación respondía con gracia. Ellos no eran oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. De otra manera, hermanos, se hubiera rebajado el poder del testimonio que se predicaba. ¿Y qué se predicaba? Que Jesús era el Mesías y que los creyentes eran todos hermanos.
Pero alguien de afuera puede decir, ¿cómo van a ser todos hermanos iguales? Si, mire, ahí hay alguno que tiene abundancia y este otro vive una vida miserable. Y nadie lo ayuda. Se rebaja el testimonio así. No era esto lo que ocurría en la iglesia. En el mismo sentir nos habla el resto del Nuevo Testamento. Y no es una doctrina nueva esta del cuidado de los pobres, ya que Dios en el Antiguo Testamento había dado instrucciones para que no hubiera mendigos en Israel. Lo encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Pero no es el único texto, porque si usted toma el libro de Proverbios, casi en cada capítulo hay un versículo que hace referencia al pobre. Por ejemplo, Proverbios 14:31, escuche, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién honra? ¿Al pobre o a Dios? A Dios. A Dios. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y podríamos seguir con más capítulos de Proverbios, pero que sea tarea suya. Lea Proverbios y va a encontrar múltiples referencias a este tema específico. Ahora, ya en el Nuevo Testamento también encontramos muchos pasajes que nos hablan directamente del tema, como por ejemplo Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16. Dice: y si un hermano y una hermana, dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz. Nosotros no decimos así. ¿Qué decimos nosotros? Que el Señor te bendiga. Ir en paz, calentaos y saciaos. Qué bonito deseo. Pero dice Santiago: pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y está hablando de la realidad de la fe. ¿De qué aprovecha? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se fija que hay algo práctico? Mediante estos versículos podemos examinar la realidad de nuestra fe y de nuestro amor, que son dos virtudes cardinales dadas por Dios y esenciales en la vida del creyente. Ninguno puede ser creyente si no tiene fe. Ninguno puede ser creyente si no tiene amor. Pero la realidad de esto se evidencia en estos actos. Entonces, ya ves que no basta solo con escuchar. Debe haber una respuesta nuestra. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron estos hermanos de la iglesia primitiva a esta necesidad que ellos tenían ante sus ojos? Versículos 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Algunas cosas podemos inferir aquí. La primera es que la venta de los bienes era voluntaria y se hacía solo cuando había necesidad. Nadie era obligado a hacerlo. Ellos no eran como los esenios. Los esenios eran una secta de los tiempos de Jesús que se habían apartado del judaísmo tradicional. No iban al templo a adorar porque ellos consideraban que ese era un sistema corrupto de adoración. Entonces ellos se apartaron y se fueron al desierto, los esenios. Pero para pertenecer a ese grupo, el que llegaba debía desprenderse de todos sus bienes y entregarlo a la agrupación. Eso hacían los esenios. Era requisito para pertenecer entregar todo lo que se poseía. Ellos no eran esenios, eran cristianos que con gozo daban de lo suyo al necesitado. Tampoco vendían todo lo que poseían. Los primeros cristianos no eran errantes que dormían a la intemperie o que vivían en carpas, no.
Ellos conservaban sus propiedades y allí vivían, dormían y se reunían, según podemos concluir de una lectura de Hechos 12:12, por ejemplo, donde Pedro, luego de ser liberado de la cárcel por un ángel, dice el versículo, llegó a casa de María. Se fija, estamos en el capítulo 12, pero María tiene una casa. Llegó a casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. No era solamente una casa habitación, también era una casa de adoración, como esta. Había muchos allí orando. Entonces no era que ellos vendían todo, no. Vamos a ver eso. Una vez vendida la propiedad, el dinero obtenido, todo o parte, era traído a los apóstoles para su administración. No eran ellos los propietarios quienes hacían esto directamente. Y esto es una acción sabia, ya que podrían haber inequidades en el dar. Lo que pasa en nuestro país cuando hay problemas como el de ahora, por ejemplo, que si no se organiza toda la entrega, pasa como se ha denunciado muchas veces y sabemos que pasa, algunos reciben más de la cuenta y otros no reciben nada. Tiene que haber algo organizado. Entonces, esto hacían los hermanos, traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Además, otra de las cosas que se evita aquí es de que aquel hermano en necesidad siga poniendo sus ojos en Dios y no en el hermano que le da. Esto es fácil que pase. Entonces, para evitar eso, mejor va a un fondo común. Así, de esta manera surgieron las listas para auxiliar al necesitado, listas que nos da visos de ello. El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, le habla acerca de las viudas, ¿cierto? Le dice que pongan en la lista a las viudas y pone ahí unos requisitos. O sea, había una lista para socorrer a los necesitados. Entonces, así surgieron estas listas para socorrer al necesitado y se sacaba de un fondo común que más tarde fue administrado por los diáconos. Esto de poner los bienes o parte de ellos, no había ninguna ley que los obligara a entregar todo. Esto de ponerlo a los pies de los apóstoles también tenía el siguiente simbolismo. Los apóstoles eran los representantes del Señor, sus delegados, por lo que al ponerlo a sus pies, no solo practicaban el amor y evidenciaban su fe, sino que reconocían que el Señor era el dueño de todo lo que poseían. Él no era solo un maestro instructor, Él era su redentor, que los había comprado por precio a ellos y a todo cuanto ellos poseían. Era el redentor, era el dueño. Si Él era el Mesías, Israel era su viña, ¿no serían también suyos los frutos de la viña? ¿Se imagina usted que tiene el dinero suficiente para comprar una viña y va y compra la viña? Y resulta que a la hora de la cosecha usted va con un canasto contento a cosechar la viña y dice, no, un momentito, yo no le vendí la uva, le vendí la viña. Es una locura. Si Israel es la viña del Señor, es justo que también de Él sean los frutos de esa viña. Si Él es el soberano Señor y Creador del universo, ¿podrían acaso ellos retener algo para sí? Hay algo en la cual el creyente pueda decir, esto no le pertenece al Señor, es mío. ¿Habrá algo así? Esta fue la lógica que ellos aplicaron y que expresaba con alegría las convicciones que tenían mediante estos actos de generosidad.
¿Qué era lo que ellos creían? Jesucristo es el Señor. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dios me ha dado en abundancia para que con ella supla lo que a los santos falta. Y sea Dios exaltado en acciones de gracia por proveer para nuestras necesidades. Esas eran sus convicciones. Y así lo expresaban con alegría. Comentando este pasaje, dice Calvino: es preciso que tengamos corazones más duros que el hierro para que no nos conmuevan la lectura de este relato. En aquellos días los creyentes daban abundantemente de lo que les pertenecía. En nuestros días nos conformamos no solo con retener celosamente lo que poseemos, sino con robar despiadadamente a otros. En aquellos días vendían sus propios bienes. En nuestros días es la codicia de comprar la que reina en forma suprema. En aquel tiempo el amor hacía de las posesiones de cada cual la propiedad común para los que tenían necesidad. En nuestros días, dice Calvino, está la falta de humanidad de muchos que mezquinan al pobre una morada en común sobre la tierra, el uso en común del agua, el aire y el cielo. Por lo que dice Calvino, el corazón de los hombres no ha cambiado en 500 años. Aún retenemos celosamente lo que poseemos. Aún codiciamos cosas que no tenemos y nos hundimos en deudas, transformándonos así en siervos de nuestros acreedores y en esclavos de nuestras pasiones y deseos. La economía del mundo funciona a base de la deuda. Y es de lamentar que los creyentes también contribuyan en este sistema perverso, demostrando así que no han renunciado a los deseos mundanos. Dios nos ha dado abundante gracia, pero tal parece que esta no tiene que ver con nuestras finanzas. A juzgar por nuestros apetitos y deseos, Dios es sabio en todo, menos en economía. Nosotros sabemos más que Él. Por eso es que despreciamos o ignoramos lo que Él tenga que decir al respecto. Un ladrón no respeta a su prójimo. Por eso le puede robar. No lo respeta. ¿Respetamos nosotros a Dios? El temor a Dios es apartarnos del mal. Y si de verdad le pertenecemos, con gratitud daremos de lo que Él nos da de pura gracia. Ahora, cuando esto no existe, hermanos, cuando no somos mayordomos fieles de lo que Dios nos da, no seremos pródigos en mostrar esta gracia al necesitado. Si bien el texto nos habla de dar en momentos de necesidad cuando hay abundancia, o sea, alguien que tiene más de una propiedad obviamente tiene abundancia. Estos textos nos hablan de ese tiempo, pero no es menos cierto que todos los creyentes pueden participar de esta bendita comunión. Todos podemos mostrar esta abundante gracia. Tal vez no tengas propiedades, pero Dios te ha dado dos manos para que glorifiques a Dios con ellas. ¿Cómo? Efesios 4:28 lo dice. Ahí dice el apóstol: el que hurtaba, no hurte más. A propósito, este mandamiento incluye lo que a Dios pertenece, ¿verdad? ¿Qué cree usted? El que hurtaba, no hurte más. Pero sigamos con el texto. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este era el versículo lema de mi amigo que ya está con el Señor.
Tenía 33 años cuando partió y dejó una viuda con una chiquitita de 3 años y un guaguito en el vientre. Partió mi amigo, se lo llevó el Señor. Este era su texto lema. Él no era doctor, no era ingeniero, no era arquitecto, ni era abogado. Él era soldador. Él hacía rejas y protecciones. Pero abundante gracia era sobre él. No solo porque compartía el Evangelio con el prójimo y estudiaba con dedicación, sino porque de lo que Dios le daba, él compartía con alegría con quien padecía necesidad. Lo supe, como les conté, al escuchar los testimonios ante su féretro, pero también porque fui objeto de su mano pródiga y misericordiosa. Él era así. ¿Ha recibido abundante gracia? ¿Ha sido Dios mezquino de la gracia contigo? ¿Has recibido abundante gracia? ¿Has extendido tu mano para socorrer al pobre y al necesitado? ¿Pueden los santos elevar acciones de gracias a Dios porque te ha utilizado para suplir su necesidad? ¿Pueden ellos elevar acciones de gracias a Dios porque te ha usado a ti? Hermanos, 1 de Juan capítulo 3 versículo 18. Mire de qué manera, con tanto afecto y con tanto amor, el apóstol nos dice, Dios nos dice por medio del apóstol: hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.